Estamos con Felipe Piña, historiador, escritor, docente. Gracias por haber venido. Un placer. Bueno, se cumple un aniversario importante, 9 de julio, una de las fechas más importantes de nuestro país. Y quería arrancar esta conversación un poco, trayendo lo que algunos pensadores como Jauretche o Aníbal Quijano señalan que siempre en todo proceso de conquista está como la conquista, que es la parte más material, bruta, pero después queda un legado que es el pensamiento colonial, ¿no? Sí. Y como que de alguna manera ese legado puede tener mayor niveles de intensidad o menores a lo largo del tiempo. ¿Vos ves que este 9 de julio, o cuando se produce el 9 de julio, es de alguna manera también una forma de romper con ese legado colonial que nos dejaba la conquista? Bueno, debería ser, ¿no? Pero el pensamiento colonial está muy vigente en los últimos tiempos, se va renovando, se va haciendo carne de para qué queremos ser independientes, qué sentido tiene, mejor seamos, entreguémonos prácticamente, ¿no? Es un poco para qué tener empresas nacionales, para qué cuidar los recursos naturales, todo esto está como puesto increíblemente en duda y creo que tiene que ver con resabios del pensamiento colonial que se va ayornando. Evidentemente no es el mismo pensamiento colonial de la colonia española, podemos decir, pero sí la idea de quién debemos depender, ¿no? Un poco lo planteaba Jauretche también, el tema no es si nos conviene más la corona inglesa a la española, sino que no nos conviene ninguna corona, ¿no? Sí, porque incluso hay como un consenso de que fue una independencia más política que económica, Sí. ¿no? Incluso el propio Alberdi decía fue una independencia política, pero no social. Total. Porque de alguna manera los terratenientes porteños, los comerciantes, siguieron en una lógica de lograr rentabilidad a corto plazo, Exacto. pero sin pensar en un proyecto económico con cierta soberanía. Sí, incluso Alberdi habla de la nueva colonización, ¿no? Digamos, de Buenos Aires como una nueva metrópoli casi colonial y colonizando a las provincias, ¿no? Eso me gustaría si puedes profundizar un poco más, porque a veces hay como una mirada muy homogénea el 9 de julio, pero uno podría decir que una de las cosas es lo que pasaba en Buenos Aires, el puerto, pero otras cosas cómo se estaba viviendo en las provincias el 9 de julio, Bueno, esa declaración. De hecho es muy interesante pensar por qué Tucumán. Tucumán porque las provincias no querían saber nada con Buenos Aires, ¿no? Venían de una traición tremenda de Alvear, que había querido entregar las provincias a Gran Bretaña, el director supremo Carlos María Alvear, que había traicionado a los intereses nacionales pasándole al embajador español todos nuestros secretos militares. Bueno, Buenos Aires representaba un poco ese concepto unitario y las provincias se sabía no iban a querer venir a un congreso a Buenos Aires y por eso se elige Tucumán, lo cual es bastante riesgoso porque era zona de guerra, el congreso sesiona bajo toque de queda, pero bueno, es la mitad real del virreinato, teniendo en cuenta que más o menos la línea media de la provincia de Buenos Aires para abajo era territorio indígena y el Alto Perú, así que más o menos Tucumán era equidistante y por eso Tucumán. Pero evidentemente una cosa es lo que pasaba en Buenos Aires, otra cosa es lo que pasaba en los debates de Tucumán y termina ganando Buenos Aires y termina logrando que el Congreso de Tucumán se traslade a Buenos Aires, ¿no? En definitiva, ya para el 17 tenemos ese Congreso instalado en Buenos Aires y se va a sentir la voluntad porteña con la famosa Constitución Unitaria del 19, que es el fruto final, fíjate vos, del Congreso del 16. Ese Congreso termina con la sanción de nuestra primera Constitución completamente unitaria, cuasi monárquica, centralista, que bueno, incentiva notablemente la guerra civil, ¿no? Si vos tuvieras que, como sabemos, el concepto de patria es un concepto muy amplio, muy abstracto, pero también muy sentido, ¿no? Muy potente y siempre cobra distintas interpretaciones. Si tuviéramos como que estamos en este momento casi al borde de la declaración, los grupos patriotas, ¿no? Porque a veces se piensa como que todos los grupos patriotas pensaban la patria en el mismo sentido. ¿Cuáles podrías caracterizar en todo caso que eran por lo menos las principales diferencias de qué entendían por independencia y por patria en ese momento? Yo creo que hay una diferencia notable entre los que le están poniendo el pecho a las balas, por ejemplo Belgrano, San Martín y Güemes, que los burócratas de la Revolución. O sea, una cosa lo que pensaba Pueyrredón, que estaba más interesado en sacarse de encima Artigas, y que de hecho en las actas secretas del Congreso de Tucumán se autoriza la entrada de los portugueses a la banda oriental, perdiendo territorio y perdiendo soberanía,
y otra cosa la gente que estaba obligada a pelear y que estaba peleando por la patria y que tiene otra producción de discurso completamente diferente, como puedes leer en las cartas de Belgrano, en las cartas de Güemes, en la carta de San Martín. Ahí tenés dos modelos muy claritos de patria, ¿no? De qué se entendía por patria, ¿no? Uno podríamos decir, no sé si compartís esto, pero que hay cierta vigencia del unitarismo en la figura de Güemes, muchas veces no es tan reconocida como otras figuras. Totalmente. Si bien en el último tiempo empezó a estar un poco más fuerte, si uno dijera, bueno, la historia hegemónica es una figura que siempre queda como en un segundo plano, y uno dice fue central en ese momento. Sí, además porque era un verdadero revolucionario. Fíjate que el tipo logra frenar 9 invasiones españolas y además como gobernador de Salta hace una verdadera revolución. Por ejemplo, hace algo que no hizo nadie en el mundo, creo yo, que es creación de un fuero gaucho, así como había un fuero eclesiástico, un fuero militar, es decir, tribunales especiales. Él crea un tribunal especial para los gauchos. ¿Por qué? Porque los estancieros salteños les iniciaban causas a los gauchos porque abandonaban la tarea para ir a pelear por la patria. Entonces dice que eso era una barbaridad y que por lo tanto los quiere proteger judicialmente y crea un fuero gaucho, ¿no? Una cosa ahí, yendo aparte, por ejemplo, de esto que mencionabas, ¿cuál fue el rol de los sectores populares, los sectores plebeyos en ese 9 de julio? Muy importante, porque fueron los que pelearon, fueron los que pusieron el cuerpo en la batalla, fueron los que, en el caso de Mayo, decidieron la expulsión del virrey con su movilización a la plaza el día 21 de mayo. Y yo creo que básicamente fueron los que estuvieron presentes en todas las gestas de la independencia, los que pusieron, las mujeres, los hombres que pusieron el cuerpo en las batallas, ¿no? Y que de alguna manera exigían algún tipo de devolución de todo esto que estaba pasando. La verdad que había que ser muy patriota para estar combatiendo en el Alto Perú y sin saber si estaba, si no estaba, si el Estado existía, si nos habían derrotado. Los niveles de información eran muy escasos, ¿no? Entonces había como una convicción muy potente para pelear por una patria que, como bien decís, era una entelequia, claramente, ¿no? Y vos ves que, porque en esta idea de, bueno, que fue algo más político que económico, incluso historiadores como Melquiades Peña señalan que prácticamente en su libro Antes de Mayo señalan que en términos económicos casi que el único cambio que hubo fue un cambio administrativo del Estado al echar a las autoridades españolas, pero que siguió casi una estructura colonial. Sí. ¿Vos ves que eso fue así o que de alguna manera igual la independencia por lo menos puso en discusión la soberanía en algunos aspectos? Sí, me parece que lo de Peña, que es una persona que admiro mucho, me parece que minimiza demasiado el proceso, ¿no? Es un planteo muy economicista que deja de lado lo político. Yo creo que era fundamental tener la declaración de independencia y empezar a conformarte como Estado. Por ejemplo, poder empezar a discutir con las naciones del mundo. No éramos nada, era un conjunto de provincias rebeldes, así nos veía el mundo. Ahora, con la independencia pudimos empezar a negociar hasta el presente, a planificar, a pensar en medio de ese caos de las guerras civiles interminables un Estado, por ejemplo. O sea, creo que es un paso muy importante el que se da en Tucumán, ¿no? Ahí me gustaría un poco, porque bueno, hablamos de la parte más política, parte más económica, pero bueno, la dimensión cultural que tuvo la Declaración de Independencia, pero entre otras cosas, empieza a forjarse la idea de nación, una idea tan potente hasta el día de hoy. Totalmente, y eso no se puede disimular o esconder o decir que no tuvo que fue todo lo mismo. Me parece que no, que es una especie de negacionismo de algo muy importante que es la conformación de una idea de nación, muy polémica, que va a tardar mucho en conformarse. Pero también va a definir grupos de opinión, ¿no? En definitiva, de ese Congreso van a ser los unitarios y los federales muy claramente definidos, ¿no? En cierta forma. Claro, porque uno podría decir que los efectos inmediatos de la declaración es, por un lado, la independencia, pero por otro lado, surge una guerra civil, porque prácticamente hasta 1870 entramos en un periodo de fuertes confrontaciones internas. Totalmente, más de 350 combates, 60.000 muertos entre 1815 y 1870 aproximadamente, un periodo tremendo, ¿no? que nosotros no visualizamos, no tomamos dimensión de lo que le costó a la Argentina, lo que perdió la Argentina frente, por ejemplo, a los Estados Unidos, que era un país con características similares, la ventaja que le dimos a Estados Unidos con 65 años de guerra civil, ¿no? Es tremendo si te lo pones a pensar, ¿no? Incluso ahí hay una de las, cuando uno
hace esta retrospectiva, también como uno de los desafíos que queda pendiente es que mientras mencionabas Estados Unidos, en Estados Unidos declara la independencia y se pone a invertir en la industria. Total. En la industria pequeña, mediana. Sí. Y acá pareciera, volviendo a lo que decías antes, que mientras que en muchas provincias se veía cierta intención, por lo menos de fomentar las economías regionales, al ganar, si se quiere, la pulseada del sector más porteño, quedamos medio atrapados en un proyecto poco industrial, podríamos decir. Sí, no se define un modelo económico que en Estados Unidos tiene su definición taxativa con la guerra civil. Ahí se acabó todo, ya dijeron, triunfó la industria, se terminó el esclavismo, 2,5 millones de personas que no consumen, que son los esclavos, basta, empecemos a incorporarlos al modelo capitalista de producción, y el norte ganó y cambió la historia de Estados Unidos, lo unificó, lo hizo potencia, digamos, ¿no? Fíjate que muy inteligentemente Estados Unidos hace todo mucho tiempo hacia adentro, ¿no? Lo que se llama la producción y la conformación de los Estados Unidos hacia adentro, hasta que sale con todo como potencia imperialista, pero inicialmente hay un rol del Estado fuertísimo, hay una distribución de tierras muy equitativa y muy justa en el corrimiento hacia el oeste, que acá no existe, la idea del farmer, una sociedad muy horizontal, muy interesante, ¿no? Que uno critica a los Estados Unidos en su política exterior no tiene nada que ver con que no valore la inteligencia que tuvo en la conformación de ese Estado tan potente, ¿no? Me quedo pensando, ¿no? como en esta suerte de doble cara de una misma moneda, de por un lado, si bien es cierto que hubo una continuidad económica de muchas estructuras previas, también paradójicamente la potencia del 9 de julio que va a hacer que futuras generaciones pues cuestionen esa propia nueva dependencia económica, ¿no? Claro, sí, porque realmente está bien dicho, como que ya es casi un lugar común en la literatura histórica. Nos independizamos de España y empezamos a depender de Gran Bretaña. Eso es absolutamente real, indiscutible. O sea, le pasó a toda América Latina, no somos originales en ese sentido, ¿no? La política de Canning era esa, era bueno, que se liberen y empezamos a darle crédito. Fíjate que es impresionante cuando ves que cada país de América Latina se independizó y tomó un empréstito con Inglaterra, ¿no? Eso es así. Y ahí empieza, obviamente, una dependencia que va a durar, en el caso argentino, por lo menos hasta la década del 50 del siglo XX, ¿no? Pero a su vez, un poco, ¿no? Me parece que también el 9 de julio es un hecho histórico que también es como un faro para quienes se opusieron a esas dependencias económicas. Sí. Esta idea de, bueno, esto que vos decías, pasamos de ser provincias rebeldes a tener cierta unidad, cierta nación, cierta identidad, y que de alguna manera, bueno, fue un momento insurgente, instituyente, es decir, que cambió, que por lo menos permitió que, aunque haya dependencia económica con Inglaterra, se cuestione esa dependencia. Sí, claro, no sé si lo ves así de independencia. Y San Martín lo dice claramente cuando hace cambiar texto original de la declaración, cuando hace agregar y de toda dominación extranjera, ¿no? Porque el acta del 9 de julio decía libre de España Fernando VII sucesores. San Martín dijo que eso no era inaceptable, que no podía hacer jurar esa declaración al ejército, y dice, y antes de jurarla exijo que se agregue esta frase. Un adelantado, si lo traemos hoy a la actualidad, no sé qué hace. Bueno, era un grande, ¿no? Y ahí agregaron entonces, y de toda dominación extranjera, porque se sabía que había búsquedas de un príncipe portugués, un príncipe francés, bueno, todos esos negociados de los Pueyrredones, de los directoriales, como se decía, ¿no? Y si tuviéramos que pensar un poco más los efectos que tuvo a nivel regional o América Latina, obviamente que en ese momento Argentina no era Argentina, en las Provincias Unidas, pero tiene un efecto en la región, en lo que hoy comúnmente llamamos América Latina. ¿Cómo observas que fueron los principales? Fue muy potente. Bueno, al principio la liberación de Chile, la liberación de Perú, toda la acción de Bullard en Centroamérica, liberando esos puertos, y fíjate que las banderas de Centroamérica homenajean la bandera argentina, ¿no? Por este corsario Hipólito Bullard, con su nave la Argentina, se toma como modelo nuestra bandera en casi todos los países de Centroamérica, menos Costa Rica y Panamá, digamos, todo el resto tiene banderas argentinas, ¿no? Guatemala, El Salvador, Nicaragua, toman como modelo la bandera argentina, ¿no? Yo también me quedaba pensando un poco en lo que decías recién de San Martín, de que pareciera que si uno tuviera que hacer cierta traspolación, juego con la actualidad, ¿no? Que mientras en otros países el nacionalismo es fuerte, sea un nacionalismo más de derecha, sea más de izquierda, sea de centro, pero el nacionalismo y el proteccionismo son como valores fuertes en varias sociedades, pareciera que
que en nuestro país el nacionalismo es un poco más sinuoso, ¿no? Es más sinuoso, también tuvo un recorrido más sinuoso, ¿no? Tuvo, hasta que yo creo que hasta la década del 30, hasta que no aparece Forja, ese nacionalismo era un nacionalismo aristocrático, ¿no? Claro. Que rescataba, por ejemplo, de Rosas, más que su nacionalismo, su rol de patrón de estancia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un cambio muy importante en el 35 con la aparición de Forja de un nacionalismo popular, donde rescata realmente los elementos nacionales que tienen que ver con la transformación, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, o pensadores como Mosconi, ¿no? Que ven en el petróleo un elemento de desarrollo nacionales, y todo eso hace un nacionalismo que yo no tengo ningún problema en declararlo progresista, ¿no? Contra la izquierda clásica, que la palabra nacionalismo parece una mala palabra, ¿no? Pero bueno, en América Latina el nacionalismo fue revolucionario, como lo fue con Lázaro Cárdenas, por ejemplo, con Jacobo Arbenz en Guatemala, bueno, muchos ejemplos, ¿no? Allá de la Torre en el Perú. América Latina se dio la posibilidad de categorías políticas diferentes a las europeas, cosa que cuesta mucho entender a los cientistas sociales europeos y aún a muchos argentinos, ¿no? Que siguen dividiendo el mundo entre izquierdas y derechas, equivocándose horriblemente con lo que es la Argentina, ¿no? Bueno, José Martí hablaba un poco esta idea de que América Latina solo se puede entender a partir de los conceptos latinoamericanos, ¿no? Y esta idea de romper con la monocultura. Totalmente, el gran maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, decía, o inventamos o erramos. Es extraordinario. Decir, bueno, nuestros grandes pensadores de la patria no repetían los conceptos de la Revolución Francesa. Por ejemplo, un Mariano Moreno, un Belgrano, estaban lejos de ser volterianos o rusonianos que le tenían pánico al pueblo, ¿no? Esos tipos le tenían pánico al pueblo. Esta gente quería la educación popular, quería la participación del pueblo en el proceso revolucionario, cosa que ninguno de los pensadores de la revolución, que como sabemos no vieron la revolución, pero pensaron la revolución, querían eso. Eran tipos muy elitistas, ¿no? Iluministas de élite, cosa que nuestra vanguardia revolucionaria no tenía nada de eso, ¿no? Una suerte de creación heroica, ¿no? Como decíamos, claro. Mariátegui, ¿no? Sí, además, claro, pero viste, adaptando e inventando una forma de revolución que no tenía exactamente que ver con la francesa, ponele, ¿no? Bueno, ahora sí, por último, y te agradezco de nuevo, la verdad, tu mirada. No, a ver, tomando esto último que decíamos, ¿no? Del legado del 9 de julio y cómo a lo largo de la historia argentina ese legado tiene distintas interpretaciones. Como sabemos, siempre hubo una historia un poco más oficial, más villiquen, que solo se limitó a hablar de la Declaración de la Independencia, pero capaz poco de las ideas. ¿Cuánto tardaban en llegar los congresales? Sí, yo me acuerdo de eso. Si tardaban mucho, poco. Pero si tuviéramos que pensarlo hoy, ¿no? 2024, en este país, con las complejidades que vemos hoy, ¿qué valores de esa generación que declara la independencia o qué categorías propias, esta que se inventamos Ramos, las podemos traer al presente para por lo menos dar un debate público sobre algunas cuestiones que estén ligadas a la independencia en la actualidad? Primero todas, yo creo que todas esas categorías son válidas y hay que resignificarlas en este presente tan distópico que estamos viviendo, en este cambio de régimen, ¿no? Por lo tanto, palabras como independencia, autonomía, nacionalismo cobran una vigencia extraordinaria. Así que yo creo que el 9 de julio debería servir para volver a hablar de estas cosas, ¿no? Creo que es un momento ideal para que volvamos a plantearnos qué significa la independencia, qué significa la autonomía, qué significa la pérdida de soberanía, ¿no? La pérdida de recursos naturales valiosos, bueno, todo esto que para mucha gente es una entelequia, pero que hacen a su cotidiano vivir, ¿no? Digamos, me parece que lo importante es que la gente entienda que si al país le va mal a ellos sin duda. No son cosas separadas. Y que el Estado es la gente, ¿no? El Estado no es una entelequia. Cuando decimos Estado, decimos todos nosotros que somos los grandes financistas de este Estado y deberíamos ser los beneficiarios. Esta idea de que todo el mundo paga impuestos, porque hay una idea muy clasista de que la gente pobre no paga impuestos, es la que más impuestos paga porque todos sus ingresos, escasos ingresos, son deducibles. La persona que gana 300 lucas gasta 300 lucas y que se endeuda,
O sea que todo eso va al IVA, etc. Como antes los gauchos eran los que ponían, Claro, ahora son los que más un millonario, ponen, se endeuda y son los menos claro, un reconocidos. millonario no gasta todos sus ingresos, tiene una capacidad de ahorro, mucha capacidad de evasión. Los sectores populares no tienen ninguna posibilidad de evasión y son los que más impuestos pagan, contrariamente a esa mentalidad clase mediera de que este no paga impuestos, que vive del Estado. Bueno, está bueno empezar a replantearnos qué significa el Estado, cómo se financia, bueno, ese tipo de cosas que son de sentido común, pero a mucha gente se le escapa, ¿no? Como los ricos pagan impuestos, ¿no? Los pobres no. Los pobres se benefician teóricamente. Y bueno, parece que hay que empezar a explicar algunas cosas, ¿no? Bueno, Felipe, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Y bueno, esto fue una entrevista para C5N.